que el pueblo de Israel se encontraba caminando y de momento se encuentran al borde del mar. Y ellos venían ya de haber estado 400 años en los que ellos fueron esclavos del pueblo de Egipto. Entonces vimos cómo después de experimentar milagros, prodigios, maravillas, en las que el Señor los libertó y ellos pudieron salir libres, en el proceso de caminar hacia la tierra prometida, vemos cómo de momento se encuentran un obstáculo. Se encuentran algo que no esperaban. Y es que no hay salida. Entonces, para que usted se ubique y usted entienda lo que ellos estaban sintiendo, ellos venían de que tenían al frente el borde del mar y en la parte de atrás estaban los egipcios que se habían arrepentido de haberlos dejado ir y que venían con carros, venían molestos, furiosos a atacarlos. Estaban en una encrucijada en donde parecía que no había salida. Estaban al borde, ¿verdad? Dice la palabra que está al borde del mar. Y me llama la atención porque cuando nosotros vemos lo que significa estar al borde desde lo humano, vemos que estar al borde significa estar cerca de la caída, cerca del fracaso, cerca del miedo. Pero desde lo espiritual podemos ver que estar al borde puede tener un significado muy diferente. ¿Cuántos de ustedes han utilizado la palabra estar al borde para definir algún tipo de emoción? A veces decimos, estoy al borde de perder el control. Estoy al borde ya de que ya no puedo más, ¿verdad? Pero qué hermoso que cuando nosotros le servimos a Dios, no estar al borde no necesariamente significa que vamos a caer o que tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque hay un Dios que está con nosotros. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes, porque muchos de nosotros puede ser que nos hayamos sentido que estamos al borde. ¿Cuántos quizás llegamos hoy a la casa del Señor sintiendo que estoy al borde? Sintiendo que ya no puedo más, sintiendo que no tengo salida y preguntándome, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto me está sucediendo a mí? Llevamos mucho tiempo intentando las cosas, pero nada nos sale como esperamos. Sentimos que se nos acabaron las herramientas, que ya no tenemos fuerza y no hay salida. Son momentos difíciles que vienen acompañados de muchas emociones porque los seres humanos somos seres emocionales. Y puede ser que cuando te sientas en el borde sientas coraje, sientas frustración como sintió el pueblo de Israel y dijeron, ¿por qué nos traíste hasta aquí? ¿Por qué permites esto en mi vida? Podemos tener muchas emociones, ansiedad, miedo. Pero qué hermoso cuando podemos acudir a Dios, que tiene el control de todas las cosas. Y en esta semana yo me sentí de esa manera. En esta semana yo me sentí al borde, pero no al borde de una situación que me estuviera pasando a mí, personal, sino fue físicamente al borde. Y quiero compartirles unas imágenes que están preparadas para que puedan visualizar y ver el borde en el cual yo me encontraba. A veces nos sentimos así como que estamos por un túnel y no encontramos y no vemos la luz al final del túnel. Y estamos en un proceso de espera y ansiedad. Y hasta nos da miedo, nos da claustrofobia ya en la situación, en la circunstancia difícil. Entonces cuando salimos, vemos, y mire, que nos vemos riscos. Vemos cosas que pueden ser peligrosas. Y entonces así estaba yo. Estaba en el borde del precipicio. Y les voy a contar por qué. Porque esto causó en mí una ansiedad. Causó en mí hasta cierto punto casi un ataque de pánico.
¿Por qué? Porque me dio miedo. Me dio miedo al ver esas cuestas, me dio el miedo el ver que no había nada de seguridad para protegerme en el proceso. Y la cosa es que cuando nosotros nos fuimos de viaje, la noche antes yo tuve un sueño. Y yo soñé que estaba en unos riscos increíbles y que estaba acompañado de una persona. Y lo único que yo podía hacer era cerrar mis ojos y sentía cómo eso, cómo esa sensación, como cuando tú estás en una montaña rusa, que estás llegando al borde ahí y entonces estás a punto de caer, que tú cierras los ojos como esperando qué es lo que va a pasar. Pues así me sentía yo en el sueño. Y se lo comenté al pastor y le dije, oye, tuve este sueño, pero en ningún momento no sabía lo que me estaba esperando. Es como cuando dicen que Dios te prepara para lo que va a suceder, pues así me sentí yo. Si hubiera puesto un post en Instagram, hubiera puesto hashtag cuando tu pesadilla se convierte en realidad. Porque eso es lo que me estaba sucediendo. Y entonces en ese momento que estamos subiendo a la montaña, empiezo a estar frenética, histérica. Mi esposo comienza a pagar las consecuencias porque empecé a decirle, es que vas muy rápido. Es que pon las dos manos en el volante, no lo sueltes para nada ni para rascarte. Así literalmente era. Y yo le decía, Ramón, es que vas muy rápido. Dice 25 millas y vas a 24. Tienes que ir más lento todavía. Y entonces perdía el control. Me sentía insegura en el proceso porque tenía miedo de lo que iba a suceder. Y comenzaban a venir a mi mente pensamientos catastróficos. Yo no sé si usted puede sentirse identificado con eso. Pero cuando estamos en una circunstancia que es difícil para nosotros, la mente a veces trabaja de manera catastrófica. Y empiezan a venir a ti los peores escenarios. Y yo vi el carro cayéndose, y yo vi los grupos de rescate buscando el carro. Yo decía, ¿para qué pienso si el grupo de rescate podrá llegar? Sí. Una caída de aquí es una caída fatal. No va a haber oportunidad de yo poder sobrevivir. Y a veces se los digo y parece gracioso, pero es la realidad. Muchos de nosotros cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, los primeros pensamientos que vienen son pensamientos de todo va a salir mal, no vas a poder. ¿Viste? ¿Para qué lo intentaste otra vez? A ti todo te sale mal. Porque es normal que nos vengan esos pensamientos, como me vinieron a mí. Pero en esta mañana yo vine para decirte que es necesario que cuando te sientas que estás al borde del precipicio, que cuando comienzan a venir esos pensamientos, tú puedas comenzar a tener control y dominio propio. Y tú puedas comenzar a no escuchar los pensamientos, sino a alinearte y a buscar lo que dice la palabra del Señor, para que entonces puedas tener paz y puedas ser dirigido por ese que está contigo en medio del camino. Y les voy a contar algo más, otro chisme. Para mí fue difícil cuando mi esposo estaba manejando. Me dio mucha inseguridad. Pero ¿sabes qué fue aún más difícil cuando me tocó manejar a mí? Porque el pastor dijo, como estás tan histérica, pues ahora aquí conduce tú. Para que ya no sigas, ¿verdad? Diciéndome cómo es que tengo que hacer las cosas. Uy, qué difícil es, ¿verdad? A veces nos creemos que es fácil y queremos decirle a las personas cómo deben de ser las cosas. Pero cuando nos toca a nosotros estar en ese lugar, ahí es que nos damos cuenta de lo difícil que es. Y entonces, en ese proceso que yo comienzo a conducir, ahí es que empezó la lección de verdad. Y ahí fue que Dios comenzó a hablar a mi corazón. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios nos habla a través de todas las cosas? Yo soy fiel creyente de que Dios nos habla a través de todo. Dios nos habla a través de todo lo que sucede. Lo que sucede es que tenemos que tener nuestro corazón, nuestra mente y nuestros oídos bien dispuestos a poder escuchar lo que Él quiere decirnos. Y en esta mañana quiero compartirte esas cosas que Dios habló a mi corazón mientras me tocaba conducir a mí. La primera cosa que me sucedió es que cuando me tocó conducir,
empecé a mirar lo que estaba alrededor. Y mientras más yo miraba lo que estaba al lado mío, me entraba más ansiedad y me entraba miedo. Yo sentía como que el corazón se me aceleraba y como una energía que corría por todo mi cuerpo. Y no era una energía positiva, era una energía como que de ansiedad. Entonces, en ese momento, cuando yo me enfocaba y miraba para los lados, me dieron pensamiento hasta de decir, ¿realmente yo quiero subir hasta allá arriba? ¿Por qué no mejor nos quedamos aquí abajito? Porque mira, se ve bien bonito, de aquí se ve bonita, la cascada se ve bella, de aquí yo puedo apreciarlo todo, ¿para qué tengo que subir hasta allá arriba? ¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Cuando estamos en medio del proceso y empezamos a ver las circunstancias, empezamos a decir, ay, pero es que yo mejor me quedo aquí. Yo creo que aquí estoy bien, me conformo con esto. Yo creo que es mejor retroceder porque esto está muy difícil. Así nos pasa a nosotros en la vida. Empezamos a poner atención a los peligros y a las cosas que suceden, a lo que puede salir mal, a lo difícil del problema, a que lo hemos intentado de diferentes maneras y ya no podemos más. Y entonces perdemos la paz enfocándonos en eso o queremos salir corriendo. Y esto me recuerda la palabra del Señor que se encuentra en Mateo 14. Cuando Pedro estaba caminando en medio de las aguas. Y en ese caminar en medio de las aguas, Pedro comenzó a mirar alrededor de él y vio la tormenta. Y cuando él vio la tormenta, comenzó a tener miedo y automáticamente comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque su mirada se alejó del maestro, se alejó de ese que tenía control de todas las cosas y se enfocó en las circunstancias que estaban a su alrededor. En esta mañana yo quiero preguntarte, ¿en dónde está puesta tu mirada hoy? ¿Acaso será que nos estamos enfocando en los abismos que están a nuestro alrededor, en las tormentas que están a nuestro alrededor y no nos estamos dando cuenta que hay un Dios que nos sostiene y que tiene cuidado de nosotros? Se nos olvida que la palabra dice en el Salmo 23, verso 4, aunque ande por valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En esta mañana quiero invitarte a que recuerdes que no importando lo que estés pasando, necesitas poner tu mirada en Dios. Necesitas entender que si Él está contigo, puedes estar seguro que aunque no importa la tormenta que se levante, si Él está en tu barca, puedes tener paz y tranquilidad. Otra cosa que aprendí en el proceso mientras iba, que me sorprendió mucho, es que realmente eran cuestas bien altas. Estábamos subiendo 7,000 pies de altura y en el proceso de subir los 7,000 pies de altura, las curvas eran muy cerradas y no había nada, eran riscos. Y yo decía, ¿cómo es posible que hayan construido una carretera que tiene una elevación tan alta, que tiene unos riscos y unas curvas tan cerradas y no hayan puesto vallas o barandas en el camino? ¿No se les ocurrió a las personas que construyeron la carretera que esto es peligroso y que se puede caer los carros por ahí? Y en el proceso, mientras meditaba en esto, Dios me habló a mi corazón y me dijo que en ocasiones Dios no pone vallas para que aprendamos a depender de Él. ¿Y por qué te explico esto? Porque las vallas o barandas a lo largo de la carretera simbolizan todas esas cosas en las que nosotros ponemos nuestra seguridad. Hay ocasiones en que nuestra seguridad depende de nuestro trabajo. Hay ocasiones que nuestra seguridad depende de una pareja o de quien camina con nosotros. Hay ocasiones que nuestra seguridad depende del gobierno, de los sucesos actuales. Y entonces, cuando nos quitan esas cosas,
ahí tambaleamos y nos da miedo y ansiedad. Pero es que en ese momento Dios nos está invitando a que es necesario que podamos confiar en Él. Es necesario que entendamos que nuestra seguridad no depende de algo físico que podemos ver, sino que nuestra seguridad está basada en quién camina conmigo, en quién es mi Padre, en quién es mi Dios. Necesitamos en esta mañana entender que mi seguridad no depende de nada externo. Puede ser que lo perdamos todo, pero tenemos que aprender a encontrar contentamiento, a poder decir como el salmista, Jehová es mi pastor, lo tengo todo. Me encanta esa versión, porque si lo tengo a Él y realmente me doy a la tarea de conocerle y de estar llena de Él, puedo estar segura que me pueden quitar absolutamente todo y Él es suficiente. ¿Pueden repetirlo en esta mañana? Repítalo. Dios es suficiente. Dios es suficiente. Entonces te pregunto, ¿en quién está puesta tu confianza? O mejor nos preguntamos, porque yo también tengo que reflexionar. ¿En dónde está puesta nuestra confianza y nuestra seguridad? ¿Está puesta en lo tangible? ¿Está mi confianza y mi seguridad puesta en lo que puedo ver? ¿Está mi confianza y mi seguridad puesta en cuánto dinero tengo en el banco? ¿Está mi seguridad puesta en cómo se comporta mi esposo o cómo se comporta mi familia? ¿O está mi seguridad puesta simplemente en Dios? ¿Sabes por qué? Porque las vallas pueden fallar, las personas cambian, las circunstancias cambian. Pero te tengo noticias en esta mañana. Dios permanece. Te repito, las circunstancias cambian, las personas pueden irse. Puedo perder mi trabajo, pero una cosa es segura y es que Dios permanece para siempre. Entonces, mientras iba manejando, pude aprender varias cosas. Cosas que me funcionaron para que mi caminar fuera más efectivo. La primera cosa que pude aprender es que era necesario que pusiera ambas manos en el volante. Esa ya yo la sabía porque se la estaba diciendo al pastor desde antes que me tocara. Pero algo bien interesante es que las manos tienen que estar en el volante, no pueden estar en otro lugar. ¿Por qué? Porque tienes que estar aferrado a eso que dirige tu vida. Y el volante estaba dirigiendo el auto que yo iba manejando. Y si mis manos no están en el volante, mi auto puede perder el control. ¿A qué te llevo con esto? A que Dios es el volante de tu vida. Y tus manos necesitan estar bien firmes en Él y estar aferradas y no soltarse. ¿Por qué? Porque si te sueltas de Él, definitivamente tu vida no va a estar en control y vas a estar a punto de perderte y de poder tener un accidente. Dice la palabra del Señor en Proverbios 4, verso 13. Aférrate a la instrucción, no la sueltes. Guárdala porque ella es tu vida. Es necesario que como hijos responsables podamos aferrarnos a la palabra de Dios cada día y que podamos aferrarnos a la oración y a la relación íntima con Él para que en medio del camino podamos estar seguros y confiados. ¿Por qué? Porque estamos aferrados a quien nos dirige. Es necesario la obediencia. La obediencia al Padre. ¿Por qué? Porque si no obedecemos a su palabra, entonces estamos perdidos. Pero además de tener las dos manos en el volante, otra cosa
que aprendí que era necesaria para poder llegar al lugar seguro era que tenía que mantener la velocidad justa. Ya habíamos hablado de que yo le decía al pastor que iba muy rápido. Pero ¿sabe lo que pasó cuando yo comencé a conducir? Que llegó un punto en que fue tanto el temor que sentía, que me temblaban las manos, que me di cuenta que el carro iba a 5 millas por hora. Y tenía una fila de autos detrás de mí esperando para pasar. ¿Y qué sucede? Sucede que es peligroso cuando vamos demasiado rápido. Pero también es peligroso cuando vamos demasiado lento o cuando nos detenemos. Es necesario que nosotros podamos aprender a discernir el ritmo de Dios en nuestra vida. Dice la palabra en Eclesiastés 3, verso 1, que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces, en esta mañana te estoy diciendo que es necesario que puedas orarle al Señor para que te dirija en sus tiempos. Porque si te aceleras demasiado, te vas a estrellar, te vas a ir por el risco, vas a perder el control. Pero también no es de Dios detenerte en el camino, no es de Dios estancarte en el camino por miedo. Es necesario que puedas ir en una velocidad justa, adecuada al tiempo de Dios para tu vida. Y que esa velocidad no se vea de alguna manera influenciada por emociones que no están alineadas a lo que Dios quiere para nosotros. Lo próximo, como les decía, las 2 manos en el volante, la velocidad justa. Y lo próximo que me di cuenta que me estaba afectando en mi camino era que me estaba fijando demasiado en los riscos. Y mientras miraba para los riscos me entraba el temor. Y entonces fue que comencé a decir, no, yo no puedo seguir mirando para allá. Necesito enfocarme en el camino que está frente a mí. Enfocada en el camino que está frente de mí. Porque cuando nos enfocamos en todas las circunstancias, perdemos la paz y nos desenfocamos. Y podemos hasta tener un accidente. Y entonces, cuando yo comencé con las 2 manos en el volante, con la velocidad justa, y cuando dejé de mirar los peligros que habían alrededor mío y me enfoqué en el camino que me estaba llevando a mi lugar de destino, entonces ya comencé a tener menos ansiedad, me sentí más tranquila, hasta cierto punto me confié y subí la velocidad un poquito más. Y entonces entendí que es necesario que nos enfoquemos en el camino y no en los riscos, porque como dice la palabra del Señor en Hebreos 12, puestos los ojos ¿en quién? ¿En quién? En el problema, en la circunstancia difícil, en las acciones de las personas que están a mi alrededor. No, la palabra dice puestos los ojos en Jesús. Es necesario que te enfoques en el camino que Dios ha puesto. ¿En qué es lo que Dios te ha hablado para que tú puedas saber hacia dónde te diriges? Y fue entonces, y solo entonces, cuando decidí enfocarme en el camino, cuando iba en el ritmo correcto, cuando dejé de mirar todo lo demás, que algo cambió. Algo cambió dentro de mí, porque las circunstancias seguían siendo las mismas. Nada cambió en el exterior. Seguía en la misma carretera peligrosa, seguía con los mismos riscos, seguía con todo igual, pero dentro de mí había una mirada diferente, una perspectiva diferente, porque mi corazón estaba confiado en que Dios estaba conmigo. Entonces, cuando esa ansiedad comenzó a disminuir, empecé a sentir una paz. Y aunque el peligro todavía estaba, ya yo no estaba paralizada.
estaba comenzando a hacer avance. Repite conmigo en esta mañana: hacer avance, avanzar, moverme, caminar. En esta mañana Dios nos está invitando a que podamos seguir en avance, no importando las circunstancias, que puedas comenzar a caminar y que ya no te mantengas estancado en el mismo lugar. Entonces venía a mí la palabra del Señor, que se encuentra en Isaías, el capítulo 26, verso 3, que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué hermoso, que no dice que va a estar en completa paz porque hizo cualquier cosa o porque está en el lugar seguro. Es porque su pensamiento es un pensamiento que está centrado en Cristo. Necesitamos pedirle al Señor que transforme nuestro pensamiento. Ahí está la clave en nuestro pensamiento. Como decía el pastor, no es un cambio externo, todo tiene que comenzar con el interior. Y el interior también tiene que ver mucho con nuestra mente y con la manera en que procesamos las cosas. Créame que si usted le permite al Señor transformar su mente y sus pensamientos, usted va a poder ver las cosas de una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. La palabra dice: porque yo tengo pensamientos de bien para de ti. Dios tiene pensamientos de bien para tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere cuidarte. Pero a veces somos nosotros los que en el proceso, porque nos dejamos influenciar por todas esas emociones, perdemos de perspectiva el plan de Dios para nosotros. Pero en esta mañana saca tu dedito. Esto lo aprendimos el miércoles en el estudio bíblico. Saca tu dedito. No, ¿verdad? No. Yo no me voy a dejar controlar ya más por ese miedo. No porque el miedo sea malo, porque el miedo lo creó Dios para protegernos. Es una emoción que Dios puso en nosotros. El problema está cuando permitimos que el miedo nos domine y cuando el miedo se apodera y nos controla. El miedo es bueno cuando es en las porciones correctas. Pero Dios mismo nos dice: no tengamos miedo. Amén. Entonces Dios no cambió el camino, pero cambió mi perspectiva, cambió mi manera de sentirme en ese momento. Mi enfoque y mis pensamientos fueron diferentes. Y eso fue suficiente en el proceso. Entonces, pude ver algo nuevo. Y esta experiencia no fue de mi parte, fue de parte de mi esposo. ¿Quieren que les diga? Esto no le va a sorprender a las personas que lo conocen. Ya yo les conté lo histérica que yo estaba en el proceso. Yo estaba ya yo me veía por el precipicio. Pero algo que me llamó mucho la atención cuando le tocó a mi esposo ser el pasajero fue la actitud que él tomó. ¿Por qué? Porque faltaban como 20 minutos para llegar a la cima. El camino era de 1 hora subiendo. Y faltaban como 20 minutos para llegar a la cima y él me dice: mi amor, ¿sabes qué? Faltan 20 minutos, yo creo que yo voy a aprovechar, voy a dormir un rato en lo que llegamos. Y en ese momento yo digo: ok, está bien, mi amor. Pero dentro de mi mente yo decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo él puede dormir mientras yo estoy manejando? O sea, mira los riscos, mira los peligros. ¿Cómo él puede estar tranquilo y dormir? Yo no podría dormir. Puede estar guiando el conductor más experimentado del mundo y yo no me voy a quedar dormida. Pero él no, él simplemente decidió descansar en medio del camino. ¿Para qué? Para recobrar nuevas fuerzas, para que cuando llegáramos al lugar él tuviera las fuerzas necesarias. Y en ese momento en que yo decía: pero está loco, ¿cómo puede? Vino a mi mente una imagen de la Biblia. Y esta imagen es la imagen de cuando Jesús
estaba durmiendo en la barca. Y vemos a Jesús que él estaba tranquilo en medio de la tempestad. El barco casi se hunde. Pero Jesús estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque él confiaba y él sabía, primero, que el propósito de Dios para su vida no se había cumplido. Y él sabía que el Dios, su Padre, era el que tenía cuidado de todas las cosas. Y él sabía que él tenía autoridad sobre los vientos. Entonces el Señor ministraba mi corazón y me decía, es que cuando tú estás seguro de quién es el que dirige esa embarcación o quién es el que dirige ese auto donde tú te encuentras, tú puedes descansar en medio de los vientos, en medio de los riscos, en medio de cualquier circunstancia, porque estás seguro de que Dios está contigo. Te pregunto en esta mañana, ¿quién tiene el control de tu barca? ¿Quién tiene el control de tu auto? ¿A quién estás dejando que guíe y que dirige tu vida? Si es Dios el que dirige tu vida, créeme que estar al borde del precipicio no es algo que deba preocuparte. Y volvemos otra vez a Éxodo y vemos en Éxodo 14, verso 13, que le dijo Moisés al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La primera instrucción que Dios le da a ellos es que no tengan miedo. Le dice, no temáis. El temor es el primer obstáculo para ver con los ojos de la fe. Y no nos confundamos, repetimos, es normal sentir temor. Es normal, no tienes que sentirte culpable por sentir temor. Pero lo que te vengo a decir en esta mañana es que cuando venga el temor a tu vida, puedes ir a la palabra del Señor y puedes hacerla tuya. Y puedes recordar que Él te está diciendo que no tengas miedo. Además de que no tengas miedo, la próxima instrucción que Dios le dio al pueblo es que estén firmes. ¿Por qué? Porque ellos estaban empezando ya a retroceder. Porque cuando vamos a los versos anteriores en el capítulo, dice que el pueblo de Israel empezó a decir, para eso tú nos trajiste aquí. Nos hubieras dejado allá, si mira cómo está esto. Esto no sirve, esto está difícil. Estoy aquí en el medio de la nada, al borde del mar y con un ejército que me quiere atacar atrás. Para eso me hubiera quedado de esclavo. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Pero en otras circunstancias. Le decimos, ay Dios mío, es que ya es demasiado. Es que yo soy, como dicen, a veces dicen, soy tu soldado favorito. Algo así, ¿no? Soy tu soldado favorito, a mí me das las batallas más difíciles. Y en esta mañana Dios te está diciendo que estés firme, que no retrocedas, que no huyas, que no salgas corriendo, porque donde tú estás es porque Él te puso por un propósito, porque Él te llevó hasta ese lugar. Y si retrocedes vas a perder la oportunidad de poder alcanzar la promesa que Él te dio. Es necesario que en esta mañana entendamos que tenemos que confiar y permanecer. Permanecer. Pero no tan solo permanecer. Seguimos en el verso, ¿verdad? Y le dice, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. A veces queremos resolver las cosas a nuestra manera. Pero en esta mañana Dios nos está diciendo que es necesario que podamos permitir que Él haga las cosas a su manera. Que nos cambie los planes, que le podamos decir, yo quería que esto fuera así. Pero sabes que yo voy a aprender a esperar en ti y ver qué es lo que tú me quieres hablar. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Porque quiero hacerlo a tu manera. Es necesario que si queremos que Jehová pelee por nosotros y ver su salvación, seamos obedientes. Obedientes a lo que nos enseña la palabra del Señor. Porque si no eres obediente a lo que Él enseña, no vas a poder ver cómo Él pelea por ti.
Porque necesitas estar en el lugar indicado. Necesitas caminar al lugar que Él te dijo y obedecer su palabra para que puedas ver lo que Él va a hacer en tu vida. Y entonces seguimos en el verso y le dice, vosotros estaréis tranquilos. Y podríamos decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo yo voy a estar tranquilo si mira la circunstancia en la que estoy? Si tengo, mira, no hay salida, no hay alternativa. No se trata de sobrevivir en el momento, sino de que aprendamos a vivir en la paz de Dios en medio de las circunstancias. Porque la paz de Dios no depende de lo que vemos, sino depende de a quién nosotros pertenecemos y que sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. El pueblo de Israel, al igual que yo, cuando estaba en ese viaje, estaba en un camino que era guiado por Dios, pero que daba miedo. Ellos estaban esperando una protección visible, que hubieran vallas, que hubiera algún tipo de protección. En el caso del pueblo de Israel, un puente o un lugar por donde ellos pudieran cruzar. Pero no los había. No había seguridad, no había nada en lo que depender. Ellos querían frenar, retroceder o bajarse del proceso, como yo que dije, no, yo creo que hasta aquí estamos bien. Sentían ansiedad, su mente se llenó de dudas. Estaban al borde. Y el borde marca el punto donde se termina tu fuerza, donde se termina tu sabiduría, donde se termina tu plan, y entonces es que le toca a Dios hacer su plan, hacer su propósito, hacer su obra. Ellos estaban al borde del mar. Ellos no podían nadar. Ellos no podían pelear con el ejército que estaba detrás de ellos. No estaban preparados. No podían huir porque no tenían para dónde. Pero en esta mañana, si tú te sientes de esa manera, te tengo una noticia. El borde no es el final. El borde es el lugar donde quizás se termina tu fuerza. Pero el borde es el lugar en donde podemos comenzar a experimentar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. El borde es un lugar de decisión. Cuando estás en el borde, tienes tres opciones. La primera es retroceder por miedo. La segunda es quedarte paralizado por la ansiedad. Y la última es confiar y avanzar. Aunque no veas el suelo adelante, aunque veas que allá abajo no hay nada y no sabes cómo vas a hacer para salir de ahí. Me llamó mucho la atención la parte final de ese verso, Éxodo 14, verso 15, que Dios le dice a Moisés: ¿por qué tú estás clamando a mí? Dile al pueblo que marche. ¿Sabes qué? Que Dios le dio una orden. Dios no creó un puente mágico, que lo pudo haber creado porque Él puede hacer todas las cosas. Él les pidió un paso de fe. ¿Por qué les pidió un paso de fe? Porque las aguas del mar no se abrieron hasta que ellos dieron el primer paso. Te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a dar ese primer paso? ¿Estás dispuesto en esta mañana a decirle: Señor, yo quiero en medio de este proceso poner mi mirada en ti? Yo quiero confiar en que tú tienes cuidado de todas las cosas. Te pregunto, ¿podemos ponernos en pie? Y quiero que medites en estos minutos. Y que ahí donde estás te conectes con tu Padre. Quizás en esta mañana llegaste sintiéndote al borde. Quizás sientes que no puedes controlar lo que está pasando a tu alrededor. Quizás estás caminando por un tramo y te sientes como que en ese tramo donde hay un risco y no hay ningún tipo de valla, y tú dices: Dios mío, pero es que yo siento que de esta no voy a salir, que de alguna manera voy a salir lastimado,
que de alguna manera voy a salir herido, que voy a sufrir en medio de este proceso. Porque he perdido mucho, porque siento que lo voy a perder todo. Pero en esta mañana Dios te está diciendo que Él está contigo.